días, es un placer estar en el City Science Summit. Voy a poner la presentación desde el principio. ¿La paso yo? Sí. De acuerdo. El título de esta presentación hace referencia a un concepto que se ha explorado en muchas disciplinas. Es un concepto que el in-between, que reivindica que el in-between no es un intervalo vacío, sino un espacio donde suceden transformaciones, tensiones y también posibilidades. En animación, como ya han explicado esta mañana Amy y Christian de Pixar, el intercalado de dibujos entre fotogramas clave, sin tener el protagonismo propio, es lo que le da fluidez, vida y dinamismo a la historia. En costura, lo esencial no está solo en el tejido, sino en lo invisible que une distintas piezas, como las costuras, los pliegues, el forro o el propio aire que queda entre cuerpo y prenda. En danza también lo hemos visto con una preciosa coreografía que ha abierto el evento de hoy. El in-between es el viaje corporal que se da entre dos posturas y es lo que le da emoción y expresividad. Y en escultura, también en arquitectura, tan importante es la materia como el vacío. Bueno, a la hora de estudiar las ciudades, nuestra visión es que el in-between es territorio de significado y no nos fijamos tanto, en nuestro caso, no nos enfocamos tanto en estudiar los núcleos urbanos como compartimentos aislados, sino en la relación que hay entre ellos, entendiendo las ciudades como una red que vertebra la movilidad, la economía, las relaciones humanas y que fomentan un territorio cohesionado. Para abordar esta visión lo estamos haciendo construyendo un gemelo digital regional de Guipúzcoa que planteamos en distintas capas. Estas son las capas que hemos abordado hasta el momento: los traslados al trabajo, la red de transporte público, el flujo de vehículos por carretera, la logística y movimientos de mercancías que tan importantes son no solo para la industria sino para el usuario final, el precio de la vivienda que está influyendo la movilidad demográfica, incluso la manera que habitamos en las ciudades, y la micromovilidad urbana como solución para la última milla de los trayectos. Pero queremos ir añadiendo capas según lo vayamos necesitando. Y por otro lado, hasta ahora, o tradicionalmente, los estudios regionales han sido un compendio de números y estadísticas que se calculaban para cada uno de los municipios, mientras que lo que nos estamos encontrando es que hay otras metodologías que se abstraen de las fronteras de los municipios y ponen más el foco en los lugares concretos en los que se está dando la actividad y sus características de la capa que estemos analizando. Lo voy a explicar con un ejemplo. Esta es la región de Guipúzcoa, en la que hemos ubicado los más de 56.000 establecimientos industriales, comerciales que hay en la región, donde hemos mirado cuál es el movimiento, el número de camiones que entran y salen de cada establecimiento a la semana. Una vez teníamos esta información, lo hemos querido agregar y hemos probado dos métodos. En la gráfica de la izquierda lo hemos probado con una agregación por municipio y en la de la derecha lo hemos probado con aglomeraciones de los establecimientos según su geolocalización. Bueno, pues es solo con el método de la derecha con el que hemos podido deducir una categorización clara, que es la que vemos en el listado de la derecha. Y desarrollar aplicaciones interactivas nos está ayudando mucho para entender el escenario actual, pero también cómo influyen posibles intervenciones para acercarnos a ese escenario futuro que queremos alcanzar. De esta manera, estas capas nos han ayudado a poner sobre la mesa estos tres retos, como el de la colaboración entre empresas vecinas para desarrollar planes de movilidad al trabajo conjuntos, una perspectiva sistémica para conseguir una región accesible en 30 minutos en transporte público y una coordinación unificada entre establecimientos para una logística a nivel regional. Este mes de junio hemos tenido la oportunidad de inaugurar un espacio demo
que también ha ayudado a abrir conversaciones muy interesantes y esperamos próximamente poder darles continuidad, fortaleciendo los lazos entre entidades de distinta naturaleza y tejiendo una red de ciudades que se entienden y se complementan entre ellas. Muchas gracias.